Muy buenos días, nuestro GAES va a presentar la sustentación para la competencia procesar la información de acuerdo con las necesidades de la organización. Nosotros utilizamos el método de investigación de la encuesta, realizamos esa encuesta a 80 personas, tanto del sitio Carvajal como de la zona de Bogotá, lo que fueron familiares y demás. Como primer punto, tenemos la primera pregunta, que es ¿con qué frecuencia a la semana consume alimentos en restaurante? Realizamos la tabla de frecuencias y las gráficas las hicimos de acuerdo a la frecuencia acumulada relativa, y en el análisis nos dimos cuenta que la mayoría de los encuestados consume alimentos en restaurantes durante los fines de semana, lo que es el 78.8%, que equivale a 63 personas. Esto refleja una clara preferencia por usar restaurantes como un espacio de ocio o de socialización. También nos dimos cuenta que 11.3% asisten de lunes a viernes, que sugiere que la mayoría de personas prefiere preparar alimentos en casa o consumir en espacios de trabajo y estudio. El 7.5% de personas consume en restaurantes todos los días, asociados a que tienen un estilo de vida con poco tiempo para cocinar, ya sean trabajadores, ejecutivos, obreros y demás. Los que no consumen en restaurantes fueron un total de 2.5% de personas. Nunca asisten, probablemente por preferencia de alimentos caseros, por motivos de salud, economía o costumbre. Bueno, seguimos con la siguiente parte, la segunda pregunta, que dice, según su opinión, ¿qué días del mes las personas visitan un restaurante? Tenemos en el análisis que un grupo mínimo afirman no visitar nunca un restaurante. Es el porcentaje más bajo que obtuvo esta pregunta. Los picos de visita al restaurante tenemos lo que son de 1 a 10, que sería como a principios de mes, y entre 21 y 30, lo que nos da como una idea o una hipótesis que la gente lo que hace es consumir a principios de mes, teniendo en cuenta los pagos de su nómina, y finalizando también pues ya cuando tienen el pago de sus nóminas correspondientes. La segunda decena del mes, que es del 8 al 20, digamos que es como mediados de cada mes, la asistencia es baja con un 23.8%, que son 19 personas de las 80 que encuestamos. Esto sugiere que en este periodo las personas restringen gastos y reducen salidas a restaurantes por el tema salarial. La tercera pregunta que tenemos es ¿qué tipos de sitios se cuentan para consumir alimentos? Entonces tenemos que los sitios más visitados son los de comidas rápidas, con un 37.5% la gente prefiere consumir comida chatarra o comida rápida. Eso refleja que los consumidores se dividen entre opciones prácticas o opciones rápidas, en este caso lo que es la comida rápida, y las de tipo casero o económico, que es el porcentaje digamos más bajo según esta encuesta que tenemos. Bueno, la siguiente pregunta que hicimos en la encuesta fue ¿cuánto suele gastar por persona en un restaurante? Obtuvimos un 42.5% que gasta entre 20.000 y 40.000 pesos por persona en un restaurante. Esto quiere decir y corresponde a que van por menús variados, también van por comidas rápidas o por rentazos de costo medio. En segundo rango, un 31.3% gasta entre 40 y 60.000 pesos, lo que refleja un segmento dispuesto a pagar un poco más por experiencias gastronómicas diferentes como platos a la carta o restaurantes de gama alta. Un porcentaje del 13.8% asegura que gastas de 60.000 pesos por persona. Este grupo puede representar a los clientes que buscan experiencias premium como cenas especiales, restaurantes internacionales o comidas gastronómicas externas. Un 12% gasta menos de 20.000 pesos, lo que refleja un segmento de bajo presupuesto que busca opciones económicas como corrientazos básicos, comidas rápidas locales o panaderías.
siguiente pregunta fue, ¿cuál es la razón más común por la que suele visitar un restaurante? La razón más frecuente es compartir con familias, que fue con un 47,5% de referencia de 80 personas encuestadas. Esto confirma que los restaurantes son visitados principalmente como espacios de socialización y convivencia. La rapidez y convivencia fue con un 22,5% y la variedad y el sabor de comida fue con un 21,3%. También son motivos relevantes que indican que muchos clientes valoran tanto la eficiencia como la experiencia gastronómica. También vemos que otras ocasiones de frecuencia de los restaurantes son las celebraciones o eventos con un 6,3%, aparecen como los resultados que se usan para celebraciones, también para salidas, para gastos de otros tipos. Y negocios o reuniones los tenemos como un 2,5%. La siguiente pregunta nos arroja el análisis. ¿Qué factor tiene mayor peso al elegir un restaurante? El 73,8% de los encuestados, arroja 59 personas de 80 que se encuestaron. Esto demuestra que influyen otros elementos, el sabor, la frescura y preparación de los platos que definen la elección del restaurante. El 13,3% aparece que es el factor relevante, lo que indica que la experiencia de confort también influye, pero en menor medida. El precio es del 6,3% y de la cercanía y la ubicación es del 5,0%. Las recomendaciones y opiniones es del 3,8%, que ocupa el último lugar. Esto indica que en este grupo de los encuestados el criterio personal pesa más que lo que digan los terceros. Este análisis descifra que la mayoría fue la calidad. En la siguiente pregunta, ¿qué tipo de alimentos sueles consumir en un restaurante? Nos arroja que el almuerzo fue el 40% de la comida más consumida en los restaurantes. De ahí pasamos al 38,8% del uso que es el almuerzo y la cena. Ahí pasamos a el 8,8% que refleja la cena. Y desayuno, almuerzo y cena nos arroja un 8,8%, que nos muestra la flexibilidad de un restaurante en cualquier momento de día. Y desayuno y almuerzo nos arroja que el 3,8% es el factor con menor incidencia en consumir alimentos en el día. En conclusión, el método de investigación de encuesta nos ayudó a responder la idea o la pregunta principal, que era cuáles han sido los factores determinantes en la consolidación y sostenibilidad del restaurante en el sector gastronómico local. Para cerrar, entonces con esta encuesta que generamos tenemos un panorama un poco más visible, un poco más actualizado sobre las propuestas y cómo podemos empezar a trabajar en la empresa y podemos proponerle a nuestro empresario cómo aplicar ciertas técnicas y ciertas dinámicas para poder incrementar las ventas en su establecimiento. Muchas gracias.